Iglesia y escucharme decir, bueno, aquellos que quieran aceptar a Cristo Jesús en su corazón, vamos a hacer la confesión de fe, ¿no? Y una oración de salvación, muchas veces pensamos y decimos, bueno, listo, oré, ya está, cumplí con el Señor, ahora me tengo que ir al cielo. Amén. Muchas veces no nos tenemos que quedar simplemente con que una oración, ¿sí?, nos va a salvar instantáneamente y de por vida, ¿sí?, sino que nosotros tenemos que entender lo que estamos diciendo. Amén. Entonces esta noche quiero compartirles un poco de quién es Dios. Amén. Y también el por qué nosotros creemos en una oración como la confesión de fe, ¿sí? Porque tiene una motivación. Amén. No simplemente podemos decir, bueno, la persona ora, acepta a Cristo en su corazón y va a ser salvo por siempre, no importa lo que sea. Amén. Es como decir que aquella persona que se bautiza va a ser salvo por siempre, no importa si peca o no. Amén. Y todo esto trae referencias y es lo que vamos a hablar en esta noche. Amén. Así que Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pido para que tú te involucres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que tú, Señor, te muevas con poder en medio de tu iglesia, Señor. Te pido que tú nos estés mostrando, Señor, la guía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos conviccione y te damos las gracias, Jesús. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre el Dios de misericordia. Amén. Que nosotros creemos, adoramos, alabamos. Acabamos de cantar una alabanza, una adoración y todo esto tiene una razón de ser. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender claramente como cristianos es que nosotros creemos en un Jesús que murió en una cruz, amén, murió crucificado y esa misma tarde que Él había sido crucificadas dos personas más a su lado, amén. Y lo que nosotros tenemos que saber también, que lo dice la palabra de Dios, es que una de esas personas injuriaba a Jesús diciéndole: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro le dijo otras palabras. Amén. Lucas 23, 41 y 43. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Cuando nosotros vemos que Jesús le está hablando a este hombre en ningún momento hizo una confesión de fe, ¿no? Tampoco vemos que Él está orando, como muchas veces nosotros pensamos, decimos, bueno, orar es venir o estar 24 horas arrodillado, ¿no? No estamos hablando de una conversación con el Hijo de Dios. Estamos hablando de una charla con Cristo, que es una persona. Amén. Muchas veces nosotros no tenemos que pensar como que Dios está lejano a nosotros, sino que está muy cerca de nosotros, porque Jesús vino justamente a eso. Juan 12:47 dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Amén. Jesús no vino a que nuestras cargas sean más pesadas, a condenar todo lo que nosotros hacemos o hicimos, mejor dicho. Amén. Vino a salvar al mundo del pecado, a traer una conciencia del pecado. Amén. A que aquellas personas que estaban lejos de Dios por ignorancia, aquellas personas que eran negligentes delante de Dios, puedan ser restituidos. Amén. Por eso la muestra de amor está en esa cruz. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué es el amor? Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Él aclara y menciona, diciendo que es la prueba irrefutable de que Él nos ama. Amén. Porque Él se entregó. Él no estuvo pensando ni dudando, ni tampoco Él teniendo la posibilidad de bajarse de esa cruz. No lo hizo. Amén. Y la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y algo que tal vez te quede más es cómo podemos ser su amigo. Porque Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que
que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros queremos irnos al cielo y queremos ser amigos de Jesús porque queremos recibirlo en nuestro corazón. Juan 15, 14 dice: vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Amén. Y a veces nosotros, cuando nos manda alguien, nosotros lo tomamos como con pesadez. Y incluso hay gente que dice: a mí no me manda nadie. Amén. Pero cuando Jesús nos manda algo, tenemos que entender que no es por un beneficio para Jesús. Es un beneficio para nosotros. Amén. Dios siempre quiere perdonar al hombre. Dios siempre vio la necesidad que hay en el ser humano de ser perdonados. Amén. Desde el jardín del Edén, Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Dios le está hablando a la serpiente. Ya había pasado todo lo de la tentación. Eva había caído, Adán había caído. Dios los busca a ellos. ¿Y qué sucede? Los encuentra a las personas, y las personas empiezan a echar la culpa a los unos a los otros hasta llegar a la serpiente. Y Dios le habla a la serpiente diciéndole esto. Amén. Pero ¿qué le estaba diciendo? Que en su descendencia iba a haber una salvación. Amén. Y que aunque nosotros pudiésemos caer, amén, en las tentaciones, en las frustraciones, en las dudas, Dios muchas veces tiene una solución para nosotros. Dios, a pesar de que destituyó al hombre del jardín del Edén, Él lo quiere siempre cerca de Él. Porque si nosotros vemos el diseño perfecto de Dios, Dios no hizo al hombre afuera o lejos del Edén. Dice que la palabra de Dios, que cuando Dios creó todo, dice que era todo bueno delante de los ojos de Dios. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo adentro del jardín del Edén, donde el mismo Dios se paseaba, andaba. Pero ¿qué pasó en este tiempo? En este transcurso del tiempo, el pecado fue lo que nos alejó como seres humanos de Dios. Entonces nosotros vemos que lamentablemente el pecado cada vez más nos aleja de Dios. Cada vez más se hace una grieta entre Dios y nosotros. Cuanto más pecado hay en una persona, más lejos de Dios está. Amén. Ahora, pasaría a la inversa. Si la persona se arrepiente, si la persona deja de pecar, puede acercarse a Dios. Amén. Pero el hombre solo se destituye de la gloria de Dios. Amén. Ahora, qué importante es entender algo: la misericordia de Dios. Amén. Y la misericordia en su plenitud. La palabra misericordia quiere decir inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. La segunda definición quiere decir cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de la persona. Amén. Cuando nosotros hablamos de misericordia, estamos viendo que Dios tiene compasión por nosotros. Que no simplemente dice: bueno, te perdono porque no me queda otra. No, Él siente en su corazón perdonarnos. Amén. Si Dios se jacta en misericordia y en clemencia, amén, algo nosotros tenemos que hacer. Clemencia quiere decir compasión, moderación al aplicar justicia. Amén. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida de pecado, ¿cuántas veces tuvimos problemas? ¿Cuántas veces luchamos? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? Pero ¿sabés lo que nos dice la Biblia? Que nosotros tendríamos que haber sido consumidos. Amén. Pero sin embargo, Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Dios, que nunca decayeron, nosotros no fuimos consumidos. El versículo 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, acá Dios nos está dando la claridad de cómo es Él, cómo es su corazón. Amén. Porque nosotros estamos viendo que Él es fiel y que no nos quiere destruir. La realidad es esa. Él quiere una salvación para las personas. Por eso tenemos
una necesidad, cada uno de nosotros, de ser fieles a Dios. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está diciéndole a Ezequiel: ¿sabes que estuve buscando una persona que, aunque sea, no peque tanto? Mira lo que te digo. Que aunque sea un poco recto, que aunque sea, me escuche, pero no la encontré. Y qué feo y qué triste que muchas veces estamos en la casa de Dios, pero no estamos con nuestra mente escuchando a Dios, haciendo su voluntad, y no estamos enfocados en lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de perdón. Al nosotros recibir el perdón, tenemos que entender que nosotros podemos hacer algo para Dios. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Dios no encubre tus pecados. Porque no es que nosotros pecamos y Dios nos perdona todo. Amén. Automáticamente. Sino que hay otra cosa. Amén. Porque tus actos de arrepentimiento hace que Él borre tus actos del pasado. Si nosotros empezamos principalmente y decimos que nos arrepentimos y cambiamos nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, entonces empieza a haber una redención. Amén. Porque Dios está predispuesto a perdonarte, Dios está predispuesto a reconciliarte, pero nosotros tenemos que hacer algo. Amén. Por eso hay una reconciliación. Nosotros no fuimos creados para estar lejos de Dios. Amén. Si no te diste cuenta, el mundo cada vez está peor. Cada vez hay más guerras, más odio, más robos, más maldiciones por culpa de estar lejos de Dios. Gente que no llena su corazón de Dios y que lo llena con estas cosas. Se sienten satisfechos haciendo guerras, se sienten satisfechos haciendo maldades a otras personas, se sienten satisfechos cuando salen a hacer estos actos. Amén. Por eso Deuteronomios 30:19 nos trae una claridad donde Dios les dice al pueblo de Israel: delante de ustedes les pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Ustedes elijan. Yo te recomiendo que elijas la vida, dice el Señor, pero ustedes elijan. Amén. ¿Qué vamos a elegir? ¿Una vida de perdición o de bendición? ¿Una vida cerca de Dios o una vida lejos de Dios? Las luchas siempre van a estar, pero todo depende de nosotros, de nuestras actitudes, decisiones que vamos a tener y tomar en nuestra vida. Quiero hablar como segundo punto sobre el poder de las palabras. Amén. Porque ahora ya vimos un panorama general de cómo es Dios, de cómo piensa y cómo se mueve, y de las posibilidades que Él le dio al hombre, le da y le seguirá dando. Pero hay algo que Él pone en nosotros. Amén. Hay algo que Él nos dio. Puede ser un privilegio que los animales, por ejemplo, no tienen. Nosotros nos comunicamos a través de las palabras, pero ¿para qué sirven las palabras? Tu boca, cada uno de nosotros, los que sabemos hablar, nos sirven. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando palabras de vida, nosotros estamos satisfechos con nosotros. ¿Ven? Y empezamos a tener incluso esta otra mentalidad. Pero cuando nosotros hablamos de palabras de muerte, todo me sale mal, no sirvo para nada. ¿Amén? ¿Qué clase de vida estamos teniendo? ¿Qué clase de maldiciones estamos abriendo para nuestras vidas? Pero algo clave que nos dice la palabra de Dios es que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando nosotros leemos Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un trabajo que cada uno de nosotros Dios nos dio. ¿Amén? Eso nosotros podemos decir, bueno, hacemos la confesión de fe y está perfecto, sí, pero hay algo que también nos explica la palabra de Dios, el por qué nosotros lo hacemos. Amén. Y no es simplemente
algo rutinario, algo de costumbre. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa en el mundo espiritual cada vez que nosotros abrimos la boca y hablamos. Como yo te digo, si vos tenés en tu mente la palabra de Dios, muchas veces vas a hablar palabras de vida hacia las personas. Ahora, si tenés las palabras de la novela, tenés las palabras de alguna película, tenés las palabras de alguna persona que le gusta contaminar con sus palabras, entonces, ¿qué clases de palabras vamos a tener para dar? Amén. Necesitamos una vida de oración, pero también de acción. Amén. Nuestra salvación no es por las obras. Amén. Porque nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Amén. Y necesitamos obrar para demostrar quién es nuestro Dios. Si nosotros simplemente oramos, hacemos la confesión de fe, listo, perfecto, me siento lleno, pero salgo de esta puerta, me voy a mi casa y sigo con el mismo pensamiento de odio, sigo con la misma lucha en mi mente, sigo con las maldiciones que sigo haciendo día a día. Entonces, ¿qué clase de salvación estamos teniendo? Amén. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, nosotros simplemente no es que estamos creyendo en una oración que va a salvarte de por vida, sino que una vez que vos conoces a Cristo Jesús, tu vida tiene que empezar a cambiar. Amén. Jesús no es simplemente la oración, sino el hecho de que vos creas en tu corazón. Hechos 16:31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Nosotros sabemos que cuando nosotros creemos en nuestro corazón, algo cambia, porque le permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestra vida. Amén. Por eso la confesión nos transforma, amén, y trae una salvación a nosotros. Y como resultado nosotros actuamos como Cristo nos pide. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Algo más claro que esto es imposible. Amén. Cuando Dios nos está pidiendo algo, amén, tal vez sea perdonar, tal vez sea dejar de odiar, tal vez sea dejar de maldecir, tal vez sea dejar algún vicio, alguna actitud, amén. Tal vez sea orar un poco más, o leer un poco más, o tratar de conectarte más con Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si Dios nos está pidiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juan 10:27-29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Si nosotros estamos en las manos de Cristo Jesús, estamos en las manos del Padre. Amén. Si nosotros estamos escuchando y siendo obedientes y entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, estamos confiando en Dios. Estamos diciendo, bueno, Dios, ya no quiero ser yo, quiero que vos seas en mí. Amén. Cuando Cristo Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, la gente religiosa tomó piedras y los querían apedrear. Amén. Hay mucha gente que no le gusta creer que Cristo Jesús es Dios y se pone en contra de eso. Amén. Pero cuando nosotros hacemos la oración, estamos declarando algo, estamos declarando vida. Vida eterna en nuestro corazón, vida eterna para nuestra salvación. Vida eterna hacia nuestra alma, amén. Pero hay algo importante también que tenemos que entender, es que Dios tiene en el cielo un libro y que muchos de nosotros estamos ajenos a esto y no lo conocemos, amén. Éxodo 32:31-33 dice, y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó,
solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, desde el Éxodo, desde el principio de los tiempos, Dios tiene un libro. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero Dios a mí no me tiene en cuenta. Dios está escribiendo cada momento y cada situación que nosotros vivimos, pasamos y cómo lo pensamos y lo hacemos. Amén. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hagamos la suposición de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y empezamos a salir a las calles y la gente se empieza a sanar y personas se empiezan a salvar, gente empieza a ser renovada. Todo eso Jesús nos dice que prácticamente no es nada a comparación de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Cómo muchas veces nosotros podemos decir, bueno, tenemos nuestro nombre escrito en el cielo? Cuando nosotros actuamos con fe de que existe un Dios que murió en esa cruz, de que existe un Dios que nos está viendo día a día, de que existe un Dios, de que un día vamos a tener que rendirle cuentas delante de Él. Amén. Dios recompensa a las personas que luchan por Él. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todos vamos a tener luchas, pero gracias a las luchas, ¿sabes qué vamos a tener también? Recompensas. Amén. Todos vamos a pasar por momentos y situaciones donde no nos agrada, donde no nos va a gustar, donde vamos a estar incómodos, donde le vamos a preguntar a Dios, ¿por qué? Pero muchas veces todo eso pasa para tener una recompensa. Sin luchas no hay recompensa, hermanos. Tenemos que luchar, tenemos que aprender a acostumbrarnos a vivir preparados para una guerra que se llama vida. Amén. Simplemente una vida de cristianos. Necesitamos luchar con armas espirituales. Amén. Ahora, como te decía sobre el arrepentimiento es lo que te lleva a una verdadera salvación. Amén. El justo no puede jactarse de su justicia. ¿Y qué te quiero decir con esto? Hay personas que tienen una vida completamente limpia, incluso hasta en su niñez, que ellos siempre hicieron las cosas bien, siempre trabajaron bien, rectos, limpios y puros. Ezequiel 18:24 dice, mas el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, muchas veces nosotros pensamos como cristianos, bueno, puedo jugar al jueguito de perdi salvo, salvo perdi, con un pie en el pecado, con otro pie en la salvación. Me arrepiento en último momento. Esto escuché un montón de veces. No se preocupe, pastor, yo me arrepiento en último momento y me voy al cielo seguro. Estamos hablando de gente que no entiende nada, ¿sí? Estamos hablando de gente de que muchas veces sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. El arrepentimiento verdadero es el que trae salvación. Entender lo que nos aleja de Dios, el daño que te hace a vos y a Dios, y dejar de hacerlo. Amén. Buscar soluciones a nuestra vida, buscar soluciones y la manera de alejarte de Dios. Amén. Instruirte para alejarte de todo lo que te aleja de Dios. Amén. Ezequiel 18:21-23 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor,
¿No vivirá si se apartare de sus caminos? En otras palabras, aquellas personas que toda su vida se equivocaron, que toda su vida hicieron daño, hicieron mal. El Señor nos está diciendo en el libro de Ezequiel, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de antes de que haya nacido Jesucristo en la tierra. Estamos hablando de que el Señor estaba diciendo, si ustedes se arrepienten, aunque sea en el último momento, van a ser salvos. Porque hay mucha gente que no tiene la conciencia de lo que es Dios y que se equivoca constantemente porque cree conocer a Dios, pero no lo conoce en su plenitud, no lo conoce en profundidad. Amén. Entonces, la misericordia de Dios es esto, es lo que nos da la oportunidad de día a día seguir luchando y acercarnos a Él. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios nos está hablando que se va a olvidar de nuestros pecados por amor de sí mismo, nos está diciendo que Él nos ama como a sí mismo. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mi oración, Dios está lejos de mí. Pero ¿sabes qué? Dios muchas veces está muy cerca de tu corazón, muy cerca. Él dice que está a la puerta y Él golpea. Pero ¿cuántos de nosotros estamos predispuestos a abrirle la puerta? Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos dejarlo entrar en nuestro corazón? ¿Podemos salvarnos a último momento? Segunda de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Nosotros muchas veces no tenemos en cuenta de que hay una instrucción en la iglesia. Amén. Tenemos la palabra de salvación, tenemos convicciones y tenemos que radicar en eso, caminar sobre eso, porque si no va a haber consecuencias. Y hay gente que muchas veces conoce la verdad y lamentablemente se termina apartando. Hay gente que muchas veces conoce la verdad y lamentablemente se aleja de Dios. Hebreos 10, 25 y 31 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por los pecados. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Jesucristo sí nos perdona. La misericordia de Dios está cotidianamente con nosotros. Pero si nosotros elegimos una vida lejos de Dios, ¿cómo sabemos que vamos a tener una última oportunidad? ¿Cómo sabemos que vamos a poder arrepentirnos en el último momento? ¿Y cómo sabemos que ese arrepentimiento va a ser de corazón y no por una conveniencia? Porque nosotros podemos estar por conveniencia y decir: Dios, no me mandes al infierno, por favor. Y estamos en la iglesia con miedo de irnos al infierno. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos una convicción firme, ni te importa el infierno. Amén. Porque estás tan convencido y tan enamorado de Dios, porque conoces a Dios, que te olvidas del infierno. Te olvidas que existe un infierno. Amén. Por más que nosotros hablemos del infierno y sepamos que está y que existe, sabemos que Dios venció todo eso para que nosotros vivamos con Él. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, empezamos a tomar un dominio, empezamos a ver las cosas con ojos diferentes, con ojos de amor, así como el Padre nos ve a nosotros. Empezamos a tener una convicción en nuestro corazón, una fortaleza, una seguridad de que el día que tengamos que partir, vamos a pararnos delante de la presencia de Dios y le vamos a decir: hice lo que me mandaste a hacer, hice todo lo que estuvo al alcance de mi mano, como dice en Eclesiastés 10:9. Entonces, hice todo, Señor, vos me mandaste y yo lo hice. Simplemente es eso. Amén. Entonces tenemos que ser redimidos. Amén. Ahora, hay una conciencia del por qué nosotros nos arrepentimos. Amén. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Entonces nosotros nos podemos decir: bueno, vamos a confiar en una persona
porque esta persona hizo lo recto. La palabra de Dios nos dice que absolutamente nadie es demasiado bueno para entregarse por los pecados de las demás personas. El único bueno es Dios. El único santo, el único puro, el único que pudo haberse entregado por nosotros es Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos un Redentor. Lucas 7:47 dice: por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien se le perdonó poco amor muestra. Yo creo que acá la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nosotros somos conscientes de todas las veces que nos equivocamos, del fin que nosotros íbamos a tener, si nosotros seguíamos caminando de la misma manera, entonces aprendemos a amar a Dios, porque sabemos que cada uno de esos actos, cada una de las cosas con las que nosotros nos equivocamos, fueron puestas en la espalda de Cristo Jesús. Cada uno de nuestros errores, cada una de las cosas cuando nosotros hicimos mal, fueron puestas encima de la cruz del Calvario. Y gracias a que Dios se entregó ahí, gracias a que Jesús se entregó en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos alcanzar la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino pues es don de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, ni ser demasiado buenos para ser perfectos, porque ya pecamos en nuestro pasado. Amén. Entonces, la salvación es gracias a la misericordia de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Estamos siendo representantes de Cristo Jesús en la tierra? ¿O estamos haciendo lo que queremos? ¿Amén? Necesitamos una convicción, necesitamos una certeza y una fortaleza de que nosotros vamos a poder vivir puros para Dios. Una vida completamente moral, perfecta. No estoy hablando de la inmoralidad sexual, sino la moralidad de no hacer trampas, de no mentir. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Cristo quiere. Amén. Si vos te pones a ver lo bueno y lo malo de la Biblia, de lo que habla la Biblia, siempre te va a hablar de esto, de que vivir una vida moral es vivir una vida perfecta delante de Dios. Amén. Quiero que cierres tus ojos en esta noche. Quiero vivir en tu rostro. Quiero hacer un llamado de salvación. Muchas veces entramos en este punto y estamos acostumbrados, tal vez, a levantar nuestra mano y aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero ¿cuántos de nosotros estamos predispuestos a cambiar nuestra vida por Él? A entregarnos completamente y decir: bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: bueno, Señor, vos entregaste tu vida en la cruz del Calvario, entregaste hasta la última gota de tu sangre. Ahora, ¿qué es lo que me resta hacer a mí? En esta noche quiero que aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, quiero que levanten su mano. Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén.